particular, un sujeto del inconsciente, que no es lo mismo que un sujeto empírico, un sujeto que habla desde su yo. Para nosotros no es el yo con el que se va a trabajar, sino con la noción inconsciente de ese saber que no sabe el sujeto que sabe. Bueno, primero quisiera comentar un poco sobre el método psicoanalítico. Ustedes en la carrera de psicología, o los chicos que están por acá, saben que hay una oferta muy amplia de espacios para realizar la práctica y que alguna de las materias que llevan como optativa es justo el método psicoanalítico. Ahí, bueno, quienes tomen esta materia van a saber todo el desarrollo histórico y el procedimiento que Freud va empleando desde la interpretación de los sueños, que es fundamentalmente donde va a encontrar esta noción de lo inconsciente, y en el chiste, los lapsus, o sea, toda la psicopatología de la vida cotidiana, que son textos muy importantes para Freud, ¿no? Pero lo que va a encontrar a través de estos primeros acercamientos que él tiene al saber del inconsciente es eh, que descubre el método en particular con el que se va a trabajar. Un método muy sencillo, pero difícil. Es decir, el método de la asociación libre. Es la única norma, diríamos, propiamente física específica que se aborda en este método. El de la asociación libre como la regla fundamental, diga todo lo que le pase por la mente, le parezca absurdo, tonto, sin sentido o vergonzoso, diga, hable libremente. Es decir, no llegue con el discurso armado, hable de lo que se le pase por la mente en ese momento. Generalmente el paciente siempre llega un tanto hablando desde este yo, ¿no? Quiero trabajar sobre esta problemática que tengo. Pero no nos podemos quedar en ese yo, sino saber qué es lo que ha armado toda esta condición sufriente, problemática para el sujeto. Es decir, lo que aparezca, lo que puede decir libremente, es un discurso que va a permitir ir desanudando ciertas cosas que pueden estar implícitas en eso que él percibe como su problemática. Dicho sea de paso, un paciente nunca llega porque esté muy bien. Generalmente quieren hablar de situaciones que no pueden resolver, en donde su conciencia o su yo, diríamos, este yo no ha podido enfrentar de una manera clara para encontrar la respuesta. A veces la gente le dice cómo tendría que ser, pero no encuentra la solución, ¿no? Entonces la solución parecería que es del otro, pero a él no le funciona. Entonces él viene a buscar un saber que supone que el otro tiene para resolver su problemática. Y aquí, al momento que uno le dice, hable usted, dígame qué se le ocurre, qué pasa por su mente, es como algo totalmente distinto cuando él dice, bueno, pero usted me tendría que decir qué hacer. Si nosotros caemos en esta condición de tener que decirles qué hacer, estamos cayendo en un discurso del amo, un discurso en donde sí nos colocaríamos en un lugar de saber para poderle decir al otro lo que tiene que hacer. Justo eso no tenemos que realizar, porque entonces estaríamos aceptando que nuestro saber está antes que poder escuchar al sujeto. Y esta es una de las condiciones que nos cuesta mucho trabajo entender y manejar en la carrera de psicología, porque evidentemente todos los chicos están estudiando para tener pues un título, para llamarse licenciados, para asegurar que tienen un saber. Renunciar a ese saber científico es muy difícil. La condición para el psicoanalista es colocarse en un lugar de no saber, en donde el saber lo tiene el otro. Él es el que sabe lo que le pasa, solo que no lo ha descubierto. Entonces es tratar de hacer que el otro hable para que pueda descubrir en eso que no sabe, que sabe que está en otro espacio reprimido, olvidado, inhibido, ¿no? Que aparece incluso como síntoma o como sueño o como lapsus, que van a aparecer en diferentes maneras, pero que a veces justo esas maneras que irrumpen un discurso, un acto, suelen totalmente desecharse porque dicen, no sé por qué me pasó eso, no sé por qué soñé esto, no sé por qué lo dije, pero no se pregunta a uno realmente por qué lo dije, por qué dije lo que dije, ¿no? Entonces,
en esta regla fundamental de diga lo que se le ocurra, de asociación libre, es lo más difícil para el psicólogo y también para el psicoanalista poder atender y descifrar en ese discurso lo que es realmente fundamental. Es decir, hay siempre un nudo, algo que está latente que no es fácil detectar. Nosotros en esta condición de hable libremente es buscar que algo diferente surja, es propiciar que en estas múltiples cadenas discursivas o en esta cadena discursiva se posibilite una ruptura, un corte, una ansia, una fisura que venga a darnos la posibilidad de leer algo diferente. Desde Lacan diríamos a que surja un significante que nos lleve a un otro lugar para poder hablar de eso que está como causa de su síntoma, de su dolor, de su sufrimiento. Entonces es necesario volver a pensar esta noción del inconsciente, de que solo puede salir alrededor de este discurso libre, sin censura, sin moralizar, sin estarlo sancionando. De hecho, diríamos parte del dispositivo psicoanalítico, una vez que ha pasado el paciente por diferentes sesiones de entrevista, ¿no? Podríamos llamarlas entrevistas preliminares. Estas entrevistas nos sirven para saber cómo es su discurso, su situación. A veces dicen, es que nunca he estado en un análisis, usted dígame cómo es esto. A veces es decirles, bueno, ¿qué se le ocurre? ¿De qué se trata? ¿Por qué quiso venir? ¿Qué pensó al venir? Si hay resistencia en esta primera sesión, podemos decir, bueno, hábleme un poco de usted. Desde luego, ahí cuando decimos esto, el sujeto nos está hablando desde su yo. Y generalmente cuando nos decimos, ¿quién es usted? Nos va a decir, bueno, yo soy fulanito de tal, tengo tal edad, tengo eso. O sea, pero eso es como nada más de entrada. No es allí con ese yo con el que vamos a trabajar, sino con lo que nos permite encontrar un espacio más profundo, decía yo, en estos errores, en estas ansias o silencios que hace a veces se queda pensando, callado, y podemos preguntar por qué se quedó callado. No es que iba a decir algo, pero me da pena o no es lo que quiero decir. Justo eso de me da pena, no lo quiero decir, me detuve, es háblelo, dígalo. Eso nos está posibilitando de alguna manera poder trascender a otras cosas. Entonces, esto que se decía, tener claro la noción del inconsciente, saber que el sujeto desconoce mucho de lo que le pasa, pero que lo que siente, lo que aparece es justo estos síntomas, estos malestares, este malestar en la vida, ese sufrimiento, ¿no? O sea, muchas veces sufro, pero en este sufrir me miento sobre la verdadera causa de mi sufrimiento. No quiero saber, ¿no? El no querer saber muchas veces implica tener una condición incluso gozante de ese mismo sufrimiento. Tener un sufrimiento es por lo menos tener algo que no tenerlo. Hay muchos que dicen, prefiero tener un sufrimiento que no tenerlo, ¿no? Bueno, ya me pasarán sus preguntas alrededor de esto. Lo que quiero destacar aquí es la importancia de la palabra, ¿no? La palabra es el único vehículo que tenemos para poder trabajar. Es la herramienta fundamental del psicólogo y del psicoanalista. Es que esa palabra surja. Freud decía, la palabra es como un bálsamo que a través de estar hablando nos permite ir curando, ir sanando lo que nos pasa. Muchas veces buscamos siempre quien nos escuche para poder elaborar justo este dolor o esto que queremos que el otro a lo mejor nos ayude a descifrar o nos dé un consuelo, pero eso no nos ayuda a resolver un problema. El analista está justo para ayudarnos a resolver, devolviéndonos muchas veces lo que decimos y cuestionándonos sobre el por qué lo dijimos. Entonces, es una condición de
hablar, hacer cadenas discursivas, ¿no? Propiciar este discurso del paciente y a través de ello poder ir sanando. Lacan decía, ¿no? Que tal vez el psicoanálisis no cure, pero esta cura viene por añadidura. También Freud lo comentaba, o sea, yo no ofrezco la garantía de que los sujetos van a vivir felices. De hecho, una vez le preguntan a Freud, bueno, entonces, para usted, ¿qué sería la felicidad? Y Freud dice, buena pregunta o muy difícil de contestarla. La felicidad quizás sería donde puedo trabajar libremente y donde puedo amar libremente. Es decir, donde decido estar, ¿no? Estar y disfrutar un tanto lo que hago. No quiere decir esto que no haya que esforzarse. Por supuesto que tendría uno una labor muy importante tanto en el trabajo como en el amor, pero ahí dice Freud que lo son tanto el trabajo como el amor los dos grandes soportes en la vida, ¿no? Entonces, hay que volver, insisto, a esta importancia de la palabra como eso que cura, esa posibilidad única que tenemos a través del discurso de poder ayudar, no, el término no es ayudar, sino facilitar, promover que el sujeto elabore, resignifique parte de lo que está allí. Cuando decimos resignifique, es volver a significar o volver a entender eso que está en la palabra dicha, ¿no? A veces decimos muchos de los problemas de pareja tienen que ver con eso mal dicho, que están jugándose como malos entendidos. El mal entendido es el mal dicho, o sea, dicho mal, mal dicho, maldicto, maldición, y eso nos lleva a maldecir muchas veces al otro, ¿no? Entonces, esto que se va anudando de manera diferente, encontramos que es justo en la palabra donde viene este anudamiento, este entrelazamiento que muchas veces desconocemos. Entonces, para nosotros la práctica tiene que ver, no podemos pasarlo a diván como es en la práctica analítica clásica, en el dispositivo analítico, porque, bueno, generalmente en las prácticas tenemos a los pacientes de frente, ¿no? Pero habrá que ver, no todos los pacientes pueden pasar a diván, no en todos los espacios donde se elabora la práctica hay divanes. Entonces, el psicoanálisis no es exclusivamente del dispositivo a cumplir, el dispositivo analítico. Ustedes lo han escuchado sobre en todo en estas jornadas, en donde el psicoanálisis tiene una función más amplia, no solo clínica, también social, también en la salud. Hay muchos aspectos en las instituciones, en todos lados está el psicoanálisis, porque en todos lados está el sujeto. Lo que hablamos es del sujeto en una condición, que ya veremos también en las prácticas, por ejemplo, de social, de salud, que con lo que trabajamos fundamentalmente es con el sujeto, con el padecer del sujeto, ¿no? Con eso que para hacer muchas veces se cubre o se encubren algunas cosas de su síntoma, de su padecer, para poder ser de alguna manera. Bueno, obviamente el diván es como lo más clásico y aquí nada más señalo esto. ¿Por qué el diván? ¿No? Porque el no ver al paciente de frente ayuda un tanto a evitar la represión, ¿no? Que él no se sienta tan censurado, tan presionado un tanto por la mirada de uno. Entonces es evitar el contacto de frente, pero esto genera también muchos fantasmas a veces en los sujetos, porque no saben si el analista está atendiendo, empiezan a dudar, pero esto nos habla de la duda que han tenido siempre también en otros para poder ser escuchados. Es decir, la escucha que busca el paciente es por la que paga, ¿no? La asociación libre, que es la que él tiene que hacer, busca una atención, una escucha permanente del analista. En este caso, el analista ha tenido que pasar por su propio análisis para estar totalmente atento al discurso del otro. La atención flotante, que me parece ha sido uno de los conceptos en la fe Sixtacala que ha generado ahí como cierto ruido, que es la atención flotante, y como un ejemplo de eso, y cuál es la metodología para la atención.
Flotante, la metodología es pasar por el diván, ¿no? Haberse analizado uno mismo para poder tener esta escucha de principio a fin en toda la sesión. Tener esta capacidad de ir ligando lo que va diciendo el paciente para poder, en todo caso, hacer una intervención cuando ésta sea necesaria, para destacar justo esos elementos significantes que surgen durante su discurso. Quisiera, digamos, tomar un poquito cuando en las prácticas los chicos dicen, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo intervengo? ¿Cómo me acerco a un paciente cuando a veces ellos mismos están más nerviosos que el paciente, ¿no? Muchas veces, no digo que no, las primeras veces todo el mundo está como más tenso, pero no podemos estar pensando en mi yo como un sujeto nervioso que no sabe qué hacer, si le suda la mano al psicólogo, si se vistió bien, si esto, si aquello, o sea, está pensando en su yo, o qué le contesto, o qué digo, que deja de escuchar, ¿no? Deja de escuchar. Entonces, es fundamental que también todo estudiante de psicología, todo psicoanalista sobre todo, se analice. Y se analice para poder dejar de pensar en ese yo que va a estar allí a disposición, más que el yo, va a poner su inconsciente, el analista, a disposición del otro. Va a poner uno su escucha totalmente a disposición del otro para ir siguiendo todo su discurso. Entonces, creo que esto es básico como dos elementos importantes en las prácticas. Tratar de escuchar. A veces tienen también la inquietud de querer grabar, ¿no? El grabar no es que ayude realmente a hacer una mejor escucha. Al contrario, se confían y creen que si lo tienen grabado, eso les va a ayudar para reproducir. Pero entonces, ¿dónde quedó su ejercicio ético y responsable? Lo que uno tiene que hacer es esforzarse a escuchar, pero a escucharse también en por qué duda tanto, decide que sea capaz de escuchar. Si hay esta situación, es necesario ir a un análisis. Analizarse para escucharse y poder escuchar al otro. En esto, digamos, es como una regla fundamental para hacerse analista, esta condición del análisis. Bueno. Entonces, eso es como básico en las prácticas, que lo tengan presente como reglas fundamentales, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de realizar las psicoterapias. Decía yo, no dudo que las psicoterapias, algunas de ellas tienen efectos, pero imagínense cuando tienen un paciente que, de hecho, los jóvenes o los compañeros que hacen práctica en clínica están en uno de los centros de atención a alcohólicos, en estos centros de reclusión de alcohólicos o las granjas o estos espacios. Imagínense que un alcohólico se acerca a ustedes y dice que tiene 12 años, vamos a ponerle, de alcohólico, y no sabe por qué no puede dejar de tomar, ¿no? Obviamente poniéndole una terapia conductual, prohibiéndole o haciendo, no le va a funcionar. Por más condición de voluntad que quiera hacer, difícilmente va a entender por qué lo hace, ¿no? O lo va a controlar un tiempo y después va a repetir. Si uno no entiende por qué se genera un síntoma, qué es un síntoma, qué cubre un síntoma, qué está escondido, qué está reprimido. Freud nos hablaba precisamente de esa condición del síntoma que viene a digamos, en esto que decía yo, de que hace cadena, que hace nudo, que hace, dice, se hace como algo que viene condensándose, una manera se va condensando y después se desplaza en un síntoma. Si el sujeto no sabe qué es lo que está anudado en ese síntoma, el síntoma generalmente regresa. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de analizar cuál es la causa que está allí. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a escuchar qué es lo que ha venido sucediendo en su historia para que haya encontrado en esta manera de borrarse de la realidad, de no estar presente conscientemente,
para que a través a lo mejor del alcohol pueda decir lo que quiere, o para borrarse de la relación social que están estableciendo en alguna reunión, para separarse. Es como no poder encarar lo social, la responsabilidad con los otros. O sea, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿No? Bueno, Freud descubrió este término de lo inconsciente, que no era nuevo, estaba siempre trabajado por los filósofos, por incluso la psiquiatría, por la antropología, pero no es el concepto de inconsciente que vino a descubrir Freud, sino se trata de esto que hemos venido diciendo, de ese saber no consciente. Freud lo que hace es elevarlo a una categoría teórica, ¿no? Que va a fortalecer, sobre todo en esta, ya cuando escribe en 1914 toda su metapsicología, es tratar de fortalecer esto que a través de su práctica clínica ha venido encontrando. Es decir, en, en el tomo 14, Freud va a hacer todo un desarrollo de diferentes conceptos que ha venido trabajando alrededor de toda su experiencia clínica. El psicoanálisis es, por un lado, investigación, es teoría, es práctica, es una serie, toda la práctica clínica de alguna manera viene a enriquecer a la teoría para poder seguir pensando los fenómenos psicológicos. Bueno, hay como muchas cosas que poder decir de la clínica. La práctica que se realiza acá está en los centros de salud del Estado de México, está en estos centros de Alcohólicos Anónimos, lo que, digamos, de manera general, ustedes se preguntarán, ¿y cómo se va a hacer si ahora no se puede ir? Se va a hacer vía telefónica, ¿no? Muchos de los pacientes están ya localizados, les darán el teléfono también de los chicos, para poderse contactar vía telefónica, correo, o de alguna manera van a buscar cómo poderse contactar y establecer estos lazos para que ustedes realicen la práctica. Lo mismo me parece que está en la práctica de salud, hay cosas semejantes que se realizan allá y acá, y en los otros espacios también de social. No va a ser tan fácil salir, por lo menos este semestre, no sé el siguiente, pero estamos pensando justo en esto que tiene que ver con la práctica. Ustedes tienen que entender la práctica, cómo se realiza, la escucha, que es fundamental, las intervenciones que van a hacer, pero por otro, la teoría. Es decir, también la teoría que van a llevar en las otras, o que llevarían en las otras materias teóricas, de teoría y metodología, las optativas que les ayudarán a reforzar todo esto, y es fundamental que tengan la supervisión. La supervisión, que muchas veces les cuesta mucho trabajo y terminan olvidando algunos de ustedes, como pensando en que ya no la necesitan, o que el paciente les dijo que van muy bien, que ya se le quitaron los síntomas. Cuando un paciente dice eso en cortas sesiones, quiere decir que nos está mintiendo, o que lo está haciendo como un regalo para uno. En realidad el síntoma no se quita de una manera tan rápida, una forma tan rápida, porque generalmente se transforma en otra cosa. Habrá que supervisar para escuchar realmente lo que está allí. Decía, las formaciones del inconsciente son fundamentales en esto, para entender que está en los sueños, en los chistes, en los lapsus, en los olvidos, en los silencios, en muchas cosas que nos pasan, para poder realmente entender qué está como muchas veces causa de nuestros síntomas, o de los síntomas de nuestro paciente. No sé, es decir, toda la vida el sujeto ha venido como creciendo con ciertas creencias, ciertos condicionamientos de que el otro lo hace por uno. O sea, piensen, cuando un bebé llega a la vida, todo el discurso de la madre se constituye en su mundo, ¿no? Él aprende el lenguaje, el lenguaje nos preexiste, el lenguaje está allí, y una vez que el niño aprende a hablar por el discurso del otro. Es decir, el otro me habita con su palabra. El otro me ha mostrado la vida y no puedo dudar del saber que tiene el otro.
¿sí? Ese saber que tiene el otro es como apropiado, me alieno en el discurso del otro y lo vivo como cierto, como claro, como que eso es. Entonces, no es fácil. Recuerden, bueno, más bien no podemos recordar las primeras palabras que dijimos, los primeros momentos de nuestra vida. Eso está como muy reprimido porque nos faltaban significantes para poderlo entender. Pero una vez que uno va teniendo una mayor riqueza lingüística, vamos hablando, vamos diciendo cosas que es diferente, pero que no siempre nos deshacemos de esta primera vivencia o las vivencias tempranas para poder saber qué es lo que nos habita, qué hay en nuestro síntoma. ¿Es nuestro o es parte de este discurso que he vivido como cierto? ¿He vivido alienada en el discurso del otro? ¿Mis actos, mis condiciones son mías o son del otro? ¿Mis creencias, hasta dónde son mías o vienen del otro? Cuando alguien, el analista nos dice, bueno, ¿eso es suyo o de quién es? ¿Cuándo lo escuchó por primera vez? ¿No? Y uno se va, pues, ¿quién me lo dijo? Escuchar estas preguntas o pensarlo de manera diferente, a veces el sujeto dice, no se me había ocurrido, no sabía yo que esto podría haber estado como atrás, ¿no? Cuando dicen no se me había ocurrido, no lo había pensado así, estamos viendo que algo surge del inconsciente. Puede ser una visión, a veces decimos ya me cayó el 20, ¿no? Es como una frase coloquial, me cayó el 20. Y si me cayó el 20 es que algo descubrí o que un significante cae para que una de las certezas se rompa y entonces me pregunto, ¿y yo qué quiero hacer? ¿No? ¿Cómo le quiero hacer? Este saber descubierto por Freud, seguido por Lacan, que es el que más nos va a puntualizar esta actividad sobre el inconsciente, perdón, sobre el significante, el significado, es decir, el peso que puede tener un significante y que muchas veces el significante es de uno, no siempre es para todos igual. Mm, podemos decir simplemente cuando ustedes hablan de su historia o pueden pensar que el padre no es el mismo para todos los hermanos. Para uno fue un padre bueno, para otro fue a lo mejor un padre indiferente, para otro pudo haber sido gruñón, enojón, etcétera. Cada uno tiene una visión, aunque sea del mismo padre. O sea, el significante puede ser uno, pero el significado varía para cada sujeto. Ese significado, esa significación propiamente dicha, es la que tenemos que trabajar, la que tenemos que ver cuáles son las significaciones propias del sujeto. No es el significado del diccionario, ¿no? Ver en el diccionario qué es padre, qué significa, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de lo que para mí significa. Y es entrar a la historia del paciente, es entrar a eso que no había reflexionado. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero quisiera poder escuchar algunas preguntas. Yo creo que me faltan muchas cosas que me gustaría decirles, como todo este proceso que es fundamental también que tengan claro la transferencia que los pacientes van a depositar o que se va generando en todos los sujetos y se establece simplemente porque hay esta escucha, esta disposición a escuchar. No es fácil escuchar. Para ustedes van a saber que no es fácil escuchar. Algunos de ustedes se atemorizan incluso cuando ven la problemática del otro, no se la imaginaban y eso muchas veces los angustia a ustedes. Escuchar no es sencillo, es de lo más complejo, pero también importante para poder, digamos, desanudar algo en el otro. La transferencia se establece justo por esta disposición misma que el psicólogo, el psicoanalista establece para la escucha. Lo mejor para uno es saberse escuchado por el otro. El discurso siempre viene del otro, es con el otro, es para el otro. Uno nunca llega a solo análisis, llega uno con la problemática de los otros. No solo análisis, sino los pacientes que lleguen a tener van a estar ahí como bastante
interesados en lo que ustedes puedan decir, pero no es que tengan la respuesta no está en ustedes. Hay que tener esta condición de humildad para poder no dar las respuestas, sino buscarlas en ellos mismos. Entonces, no sé si hay por allí, digo, faltarían como muchas cosas para poder seguir dialogando, pero no sé cuánto tiempo me queda. Y Este, tenemos todavía, yo creo que unos 15 minutos, o bueno, unos 10 minutos para preguntas si quiere, que nos plantearon algunas los espectadores. Se las planteo si quiere, se las leo, ¿va? ok, Entonces, vamos a ver. Yo creo que se las puedo leer de corrido. De alguna manera se repiten un poco. Dice, por ejemplo, Andrés Bojorques, si el sujeto desconoce lo que le pasa, pero el analista tampoco sabe, entonces, ¿qué se hace? Luego dice también el mismo, y si el paciente tiene verborrea, luego dice Andrés Bojorques también, si el sujeto desconoce lo que le pasa, pero el analista tampoco sabe, entonces, ¿qué se hace? Ah, esa es la que acabo de leer, ¿verdad? Luego, él mismo dice, o sea que es entender de otra manera, entre paréntesis, resignificar. Dice, ¿cuál es la diferencia con la reestructuración cognitiva o con la programación neurolingüística? Mónica Hernández Moreno nos pregunta, ¿cree que podría funcionar el psicoanálisis en línea? Y Xidixi dice, gracias doctora por compartir sus conocimientos. Y bueno, hay otras tres preguntas. Y aquí dice, déjeme ver, dice Betty Islas, dice, significante y significado, ambos pueden discurrir en un ir y venir, tanto en el paciente como en el terapeuta. Luego dice Xidixi también, la contratransferencia siempre debe ocurrir. Y finalmente, Andrés Bojorques pregunta, ¿cómo son las prácticas? Si escojo esta práctica, ¿entraré solo? ¿Se hace psicoanálisis? ¿Cuántas sesiones atendemos? ¿Se tiene resultado? Por el momento son todas, doctora. Adelante. gracias, Sí. gracias Raúl. Ah, y también preguntan sobre la hipnosis en psicoanálisis, que qué lugar ocupa. Y ya, ahora sí. Adelante. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar por la última. La hipnosis, en realidad, en esta época no, el psicoanálisis no lo utiliza. Fue una parte del proceso que Freud empleó al inicio, pero, digamos, era solamente para ver que los síntomas se podían quitar, que los síntomas no eran realmente orgánicos. Freud tuvo una formación con Charcot, ¿no? En donde él se prepara para de alguna manera ver el trabajo que hacía con las histéricas, con múltiples preguntas y encuentra así un tanto en la hipnosis esta posibilidad de quitar síntomas, pero se da cuenta de que la hipnosis, aunque diga usted recordará todo o no tendrá problema, no va a funcionar. No va a funcionar porque no está realmente en la causa de lo que se esconde ahí. Se traslada a otro síntoma, se moviliza, se desplaza hacia otro. Es decir, en tanto el deseo reprimido que está en un síntoma se mueve, se va a desplazar metonímicamente hacia otro lado, que puede ser hacia otro síntoma, ¿sí? Freud hablaba de metáfora, no es cierto, Freud hablaba de condensación y desplazamiento. Lacan va a decir metáfora y metonimia, o sea, este desplazamiento metonímico que puede establecer un síntoma para hablarnos de que allí hay algo que repite, algo que empuja hacia querer salir a la conciencia y que la hipnosis no va a quitar, ¿no? Entonces no es que la utilicemos, por lo menos que yo sepa, actualmente ningún psicoanalista utiliza la hipnosis. Ajá. Bueno, decía, ¿qué pasa si el paciente no sabe y el analista tampoco sabe? No, el paciente sí sabe, solo que no sabe que sabe. Es decir, nadie puede saber más de la propia historia que uno mismo. No sé por qué me pasa lo que me pasa, pero si yo empiezo a hablar de por qué, no sé,
¿Por qué se me olvidó? Voy a decir, poner un ejemplo, ¿por qué se me olvidó el celular? Si yo empiezo a decir por qué, podríamos decir, en realidad no quería que me hablaran, no quería comunicarme con quién. Puedo hablar de esa relación que tengo con ese alguien que no me quería comunicar o que no quería estar, ¿sí? Es decir, puedo no saber, pero a veces decimos que no se me olvide esto y paz, se me olvida. Entonces, es preguntar, no nada más, uno dice, no sé por qué se me olvidó. No, pero allí es justo donde estaría la intervención. ¿Y por qué cree que se le haya olvidado? Él esperaba alguna llamada, no quería que le hablaran, no quería ser localizado, es decir, ¿qué pasó? ¿No? Entonces uno empieza a decir allí eso, ese saber que está oculto, que está latente, pero no quiere decir que no sepa. El analista sí no sabe, ¿sí? No sabe lo que le pasó o por qué lo hizo, pero en tanto hagamos hablar al paciente, este va a encontrar un tanto la respuesta. Tal vez, muchas veces los significantes, alguien decía hay un discurrir entre significante y significado entre los pacientes, también en el analista. Sí, a veces hay una interpretación que puede dar, por ejemplo, un paciente en un sueño, ¿no? Puede hablar de un sueño y decirnos algo. Y después decimos, pero puede repetir el sueño y nos los va a contar de manera distinta. Es decir, no siempre el significante y el significado están correspondidos. Si bien Lacan invierte el signo susuriano de significado y significante y lo pone al revés, significante y significado, no quiere decir que estos se correspondan literalmente. Es decir, a veces puedo decir una cosa y el significado, como decía hace ratito, no siempre corresponde con la palabra, pero habrá que escuchar. Y justo cuando un paciente pudo haber dicho, bueno, mi padre es pues ha sido bueno, pero no siempre cumplió con su función. A ver, o es bueno o no cumplió. Entonces, pareciera que habla del mismo padre, pero dice cosas diferentes. Ahí habría que volver a señalar a qué se refiere con eso. O sea, sí, el lenguaje no es estático, está en movilización constante, está allí para podernos ayudar a que en esta atención que está teniendo, en esta escucha que tiene el analista, pueda hacer estas intervenciones, ¿no? Y hacer nuevamente hablar al paciente. Por eso, no sé, alguien decía, entender de otra manera, no, si resignificar implica entender de otra manera, me parece que es entender qué es lo que ha sucedido allí. Entender también cuál es la responsabilidad misma de un paciente en eso que le pasa. O sea, muchas veces podríamos decir, el paciente llega señalando, todos los demás son culpables de lo que me pasa. Me hacen, me quitan, me olvidan, me ignoran, ¿no? Todos son los otros. Y diríamos, ¿y él qué hace? Entonces es un tanto de estar señalando hacia afuera, volver el dedo hacia adentro. ¿Y yo qué hago para ser ignorado por todos? ¿Y yo qué hago para ser olvidado? Para ser discriminado. O sea, ¿qué hago? También, ¿cuál es mi condición? ¿Qué actitud le muestro a los demás para poder ser apreciado o no? ¿No? Entonces, son como estas cosas de resignifico el lugar que me dan los otros o el que me doy yo. ¿Sí? Que es bastante complejo ahí para pensar. Por eso es que es fundamental en todos los chicos que se están formando, o los alumnos que se están formando como psicólogos y como psicoanalistas, poder entender realmente el lugar que tiene el sujeto, pero también el lugar que tiene el analista, ¿sí? El lugar que tiene el psicólogo. Decían, si el psicoanálisis puede funcionar en línea. Sí, ¿no? Quizá no es lo mejor, no es lo mejor, no es lo que uno desearía. Esta condición de la pandemia nos ha obligado a hacer en línea algunas cosas. Algunos pacientes han resistido, algunos de mis pacientes esperan que sea presencial, ¿no? Pero otros no han interrumpido, están vía telefónica
Y entonces creo que unos en videollamada, unos en llamada, simplemente, y se hace un tanto en esta condición de que no nos vemos. El otro día me decía un chico, bueno, ¿puedo apagar la cámara? Sí, ¿no? Apágala. Y después dijo, no, es que es más fácil sin verla hablar, ¿no? Entonces, bueno, apágala. Otro, no, es que quiero verla, ¿no? O sea, saber que está allí. Que son como estos fantasmas también de los pacientes de he sido ignorado, no me escuchan y yo tengo que tener la garantía de que usted sí está allí, ¿no? Entonces, hay quienes requieren que uno esté, pero, ¿no? Que esté allí presente. Entonces, no es que sea exactamente igual, pero es mejor que nada, ¿no? Creo que en un momento el psicoanálisis, yo siempre he optado porque sea presencial, pero hay que adaptarse ahorita a las condiciones, la subjetividad está ahí latente en todos nosotros, hay situaciones de angustia, de miedo, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas, que no podemos ignorar. Los pacientes necesitan hablar de ello. Así, por eso decía, las prácticas que van a hacer en línea o que van a hacer vía telefónica, no hay otra manera. Se ponen en riesgo tanto el paciente como el psicólogo, el analista. Entonces, creo que todos lo están entendiendo un tanto por esta razón y se está pudiendo hacer. Veremos qué pasa ahora que se pueda regresar. Algunos continuarán. Yo creo que pues regresan a la condición. Todos desearíamos que fuera como antes, pero no va a ser como antes. Van a haber nuevas cosas que uno también tendrá que asumir y que elaborar durante todo este proceso. Entonces, el psicoanálisis es algo que también está allí implicado como parte de esta nueva normalidad, entre comillas, ¿no? A tener que realizarse en línea. De hecho, hay pacientes que siempre hemos tenido vía telefónica, algunos que estaban presencial, que cambiaron de ciudad o de país incluso, vía telefónica se comunican, ¿no? O sea, tengo pacientes en Cancún, ¿no? En Estados Unidos he tenido pacientes, entonces se comunican de alguna manera para poder mantener este trabajo de diálogo, no en el sentido, bueno, al principio de cómo está esto, aquello, pero sí un trabajo clínico que permita continuar con esta, este análisis, ¿no? Hablaba alguien de la contratransferencia. En tanto hay una cuestión de análisis, Lacan no era muy, no aceptaba mucho este término de la contratransferencia. O sea, creo que todo psicólogo, todo analista tiene que analizarse para que su fantasma no intervenga en el análisis de otro. Es decir, no implicarse, porque muchas veces, y ese es el gran riesgo a veces de los jóvenes, que encuentran que el paciente está diciendo las cosas que le pasan a él. Y a veces lo llegan a aconsejar, y digo aconsejar, lo que esperarían que otro les aconsejara a ustedes. Y ahí se están espejeando más que poder realmente hacer un trabajo terapéutico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No se trata aquí de hablar de uno, sino de hablar del otro para poder evitar justo estas cuestiones contratransferenciales, ¿no? Bueno, no. Sí, gracias, doctora. Bueno, nada más una última pregunta es la que hicieron. Dice, ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que el paciente está mintiendo? Detectar que nos platica algo nuevamente, pero de forma diferente. Y finalmente, Betty Islas dice, gracias, doctora, por compartir sus conocimientos y responder nuestras preguntas. Si gusta responder con esa y vamos cerrando, ahora sí. Sí, claro. Bueno, yo decía hace rato, el paciente siempre se miente, ¿no? Decía sufrimiento, ¿no? Una forma de estar en la vida puede ser sufrir, ¿no? El sufrir, con el sufrimiento me miento muchas veces de que ahí está mi pesar de lo que me hacen los otros. Cuando nos damos cuenta de que el paciente miente, yo creo que
habría que pensar que el sujeto no va a pagar para mentir, que a veces es su yo el que intenta desdecirse, ¿no? De algunas cosas. Ahí está justo la labor de uno. O sea, si uno ya escuchó una versión y ahora la dice distinta, habrá que preguntarle por qué lo decir, por ejemplo, no, pero usted había dicho esto y ahora dice esto otro. ¿Qué piensa de lo primero que dijo? ¿Por qué cambia la versión? ¿O cuál es la relación entre esto y el otro? ¿Qué es lo que está verdaderamente en el fondo? Aquí vamos a ver una diferencia entre el saber y la verdad. Es decir, hay muchas veces que el yo cree saber de sí algunas creencias que trae, ¿no? Algunas ideas, su historia misma es una historia imaginaria. Es la historia que nos hemos contado de nosotros mismos. Nos presentamos, eh, digamos, al inicio hacen una presentación de mí, pero yo digo, yo soy eso, ¿no? O sea, cuando nos presentamos acá, ¿yo soy eso? ¿O qué soy? ¿Realmente cuál es mi condición de sujeto? Muchas veces hay como esta situación de dónde está realmente el yo y por qué muchas veces nos defendemos en condiciones narcisistas de evitar ser mal vistos por el otro, ¿no? El sujeto a lo mejor se fue un poco en la sesión anterior y dijo una cosa, y en la siguiente, para que no se vea mal, va y les dice otra, pero ya lo dijo. Y ese saber, y eso que dijo, hay que rescatarlo. O sea, ¿por qué él dijo lo que dijo? A veces cuando un paciente comete un lapsus, ¿no? Dice, no, no, no quería decir eso. No importa, pero ya lo dijo. O sea, hable de eso que dijo. No me interesa pues, seguir al yo, pues, en la corrección que hace, sino quizá el ello que habló allí, el ello que sería un poco más inconsciente, ¿no? A eso de la, del retorno, de lo reprimido que empuja, que sale, que, ¿no? Que ustedes han leído quizá en Freud, ¿no? A eso que vuelve, que insiste, que es parte de la pulsión, que busca salir a la conciencia y busca salir para poder ser elaborado. No cometemos lapsus nada más porque sí, los cometemos para buscar una elaboración, para poder, no puedo hablar de lo que tengo reprimido, pero sí puedo decir un chiste, ¿no? Y en el chiste desahogo varias cosas o satisfago parte de mi pulsión. O no puedo decir algo, pero cometo un lapsus. Y en el lapsus, ¿no? Estoy diciendo algo que busco que se realice o que haga un efecto en la realidad. Si alguien comete un lapsus y dice una cosa por otra y después quiere corregir, no se queden con la corrección, quédense con lo primero que dijo, y si lo dijo, o si dice, no, es que le mentí la vez pasada, bueno, ¿y por qué mentirles a ustedes? ¿No? ¿Por qué mentirles? Entonces habrá que cobrar más, ¿no? Porque no se va a análisis a jugar o a una terapia a jugar, ni a mentir. Entonces, bueno, que ahí me faltaría hablar mucho de lo que Freud habla también de los consejos al médico o de cosas que están por allí pendientes también para poder realizar un análisis, ¿no? Pero piensen en las prácticas, es iniciar, obviamente es difícil, es complejo, pero es una regla fundamental, hacer hablar al paciente, que hable libremente. Y ustedes tener esa condición de escucha, de una atenta escucha, de ofrecer eso y de estar muy claros en la supervisión, en reconocer las fallas. Freud aprendió de las fallas. Descubrió el psicoanálisis a través de sus equívocos. Nosotros, también como analistas, nos vamos formando a través de escucharnos y de reconocer la responsabilidad que tenemos en nuestros actos. Entonces, no teman, estarán acompañados por sus maestros y yo creo que es la mejor posibilidad de aprender sobre la clínica psicoanalítica y la clínica implica las otras prácticas, ¿no? Social, salud, organizacional, porque ahí está el sujeto en general. Y vean la diferencia entre la lucha que hay contra las otras corrientes teóricas que están acá, ¿no?
y la diferencia para trabajar. Bueno, aquí los dejo. Muchísimas gracias. Doctora, nada más una última cosa, una persona pregunta sobre las prácticas, sobre cuáles son. Dice si nos pudiera responder un poquito esa información de cómo son las prácticas. Dice, ya ahorita respondió un poco, pero si pudiera ampliar y ya ahora sí con eso terminamos. ¿Cómo son las prácticas? Si escojo esta práctica, entraré solo. ¿Se hace psicoanálisis? ¿Cuántas sesiones atendemos? ¿Se tiene resultado? Eso lo pregunta Andrés Bojorquez y ahora sí ya es la última. Sí, las prácticas generalmente no entran solos, entran dos, hasta donde sé también con los otros compañeros entran generalmente dos con un paciente, un poco por esta misma situación de que son sus primeros acercamientos. Entonces entran dos, uno se apoya, a veces uno es el terapeuta principal y el otro será coterapeuta, o los dos van interviniendo. Mucho depende también del profesor con el que tengan la práctica y de cómo les orienten. Les decía, se hace sobre todo en clínicas de salud del Estado de México, en centros de adicciones, en centros de alcohólicos. Esto va determinado por el profesor, algunos de ellos están en los mismos centros y bueno, de manera general también hay espacios en los centros de adicciones, en diferentes clínicas de la salud y, insisto, no van a ir quizá físicamente ahorita, pero sí van a atender a los pacientes vía telefónica, que son canalizados generalmente por los médicos, por los psiquiatras, o sea, dicen esto no es orgánico y se los pasan a ustedes. En los centros de alcohólicos, evidentemente es directo. Ahí se trabaja con la psicoterapia breve de orientación psicoanalítica. Es decir, no van a hacer un psicoanálisis clásico, van a tener una formación, sí, teórica en psicoanálisis, pero van a intervenir con la psicoterapia breve de orientación psicoanalítica, que generalmente tienen que ver con unas 6, 7 sesiones en términos generales, pero se pueden ampliar, ¿no? A veces se quedan con uno o dos pacientes todo el semestre para poder dar continuidad a su problemática y en ocasiones el segundo semestre continúan con ellos. Muchos son así, muchos cambian de paciente, entonces más o menos son de esta manera las prácticas. No es un psicoanálisis clásico, pero será un psicoanálisis, digamos, teórico en cuanto a el bagaje que puedan llevar y la supervisión para que puedan escuchar estas partes que a veces solemos dejar de fuera pues falta un poco más de experiencia y a la vez del propio análisis, ¿no? Entonces, no sé si tengan más preguntas o por lo pronto ahí. Le agradecen las respuestas, la exposición, le agradecen los consejos por compartir su conocimiento y su experiencia. Y pues bueno, yo creo que podemos concluir por el momento la plática informativa sobre la práctica en clínica psicoanálisis en Iztacala. Entonces, bueno, pues no sé si quiere agregar algo más, doctora, para concluir y ya terminar. Pues creo que déjense enamorar por el psicoanálisis, déjense tocar por él. Quien decía Abraham, creo que quien es mordido por el psicoanálisis es difícil dejarlo. El psicoanálisis es sorprendente realmente cuando uno descubre, cuando hace estos hallazgos en la subjetividad del otro, cuando se pueden hacer verdaderas resignificaciones de vida, son realmente algo fascinante. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Los invito a este ámbito, a esta tradición que sobre todo en todas las líneas tiene mucho que aprenderse sobre el sujeto, sobre la sociedad, sobre la familia, sobre todo. Entonces, y sobre lo inconsciente, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos por su escucha y gracias nuevamente a todos. Gracias, doctora. Vamos a concluir acá. Le agradecemos mucho su participación, sus experiencias, consejos e información
doctora Leticia, y a los demás personas que nos están viendo, los seguimos invitando a la siguiente mesa. Después de esta sigue la plática nuevamente de organizacional. En este momento salimos de acá y entramos en organizacional. Recuerden que las sesiones quedan grabadas en Facebook y ustedes las pueden consultar después, pues quedan grabadas y pronto estarán subiéndose en YouTube. Igual está la página de Iztacala, y bueno, aquí vamos a estar por si tienen algunas dudas, mandarlas al inbox y al rato les... Bueno, también tenemos un correo electrónico, es psicoanálisis y teoría social @gmail.com, todo en minúsculas sin ningún acento. Y bueno, pues vamos a concluir y buena tarde, hasta luego. Gracias, Raúl, gracias, Mocte. Todos, gracias, gracias a todos. Chao. Chao.